Hola Sofía. Hola Sofía, ¿me escuchás? Hola, profe, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, estamos entonces en la clase número 12, miércoles 1 de julio. Eh, no sé si les queda alguna cuestión respecto también de esto de lo académico, alguna otra consulta. No, no, por el momento nada. Bueno, eh, ya empiezo porque nadie más ha pedido la admisión, así que cualquier cosita después retomamos. Eh, Recuerden que si se nos corta, nos volvemos a conectar al mismo enlace, ¿sí? Bueno, estuve viendo el Padlet y las devoluciones que les habían hecho los compañeros, así que, eh, nada, bien. Siempre lo importante de esas devoluciones es retomar por ahí lo que el compañero trabajó, desarrolló, digamos, tener como una mirada positiva, digamos, ¿no? Recuperando lo que el compañero respondió, ¿sí? Más allá de que Profe, haya cosas que tengamos que revisar por ahí. Sí. ¿los tenemos que corregir esos trabajos o algo nosotros? Ahí yo vi que había dos trabajos que estaban, ustedes ya habían hecho aportes, que es el trabajo publicado por Giselle. No sé quién me había consultado, quién me había hablado recién, pero acá está el trabajo de Yo Giselle, sé. el tuyo, ¿sí? Y que Florencia hizo acá unos aportes. El abordaje de las preguntas propuestas está correcto y bien contestado. Hasta las últimas dos. Con las preguntas, ¿cuáles son las actividades comunes de la comunicación interna y externa? Yo me refería a los últimos puntos tocados en el capítulo 3, donde se especificaba la gran caja de herramientas que tienen ambas comunicaciones. Después también pone, de igual manera, no están mal las respuestas, sino que yo me refería a especificar más puntualmente cada actividad. Pero el trabajo está excelente. ¿Sí? Esa es la devolución de Florencia al trabajo de Giselle, de Perello, de Marianela, ¿sí? De Luján. Eh, Eso me preguntaba. Claro, claro, si teníamos como darles una devolución. Sí, la idea era esa, que cada autor original del trabajo práctico le hiciera devoluciones al compañero que lo había completado, ¿sí? Lo mismo acá está el trabajo Ah, sí. de Florencia, que tomó el de Luján, y Luján también le hizo una devolución. Bien hecho, las respuestas son claras y concisas, fácil de interpretar. La sopa de letras es correcta con sus 6 palabras a encontrar. Bien hecho. Y ahí, bueno, nada, lo que yo les decía, que esta, esta manera de hacer la devolución estaba buena, porque permite tener una mirada sobre los trabajos, sobre la opinión del otro. Lo mismo para cuando ustedes, por ejemplo, se planteen hacer una intervención, y siempre lo importante es recuperar la intervención de lo que el otro responde, digamos, más allá de que por ahí no esté del todo correcto o que no responda concretamente a lo que exactamente que nosotros habíamos pedido.
pero está bueno retomar esas palabras y decir, bueno, está muy bien el profesional, aunque deberías, ¿sí? Siempre generándolo como un aporte, porque eso permite dar valor a la palabra y no marcar siempre, no, está mal, ¿no? Eh, Digo, pensándolo, por ejemplo, en en las capacitaciones que ustedes se preparan y trabajan mucho en eso y arman capacitaciones con los distintos, bueno, por ejemplo, con Maxi, es importantísimo cuando uno va a intervenir en una organización, con un grupo de personas, de trabajadores, que supuestamente manejan un montón de información, de datos, y uno le viene a aportar algo, está bueno escucharlos, retomar esa palabra. Bien. Entonces, respecto a los trabajos prácticos, están muy bien logrados y también las propuestas de ustedes estuvieron muy buenas. Eh, eh, Luego, lo que trabajamos la clase pasada, bueno, yo les presenté las consignas, ¿sí? Espérenme un cachito, que me fui de la reunión. Acá, ahí les comparto la pantalla. ¿Ven ahí el trabajo práctico? Sí, ¿no? Bueno, yo les envié, me parece mejor hacerlo así que copiarlo todo en la parte de lecciones de la plataforma, porque si no, no se alcanza a leer bien, entonces mandarle así en formato Word es mucho mejor. Dando unas guías y orientaciones respecto de este nuevo trabajo práctico número 11 que ustedes tienen que ir preparando, ¿no? Tienen tiempo, yo les puse 2 semanas, Sí. pero bueno, eso lo vamos manejando. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Han intentado buscar alguna noticia que pueda servirles o sí, alguna cobertura de medios respecto de la prevención de accidentes, que les eh, que No cuadre? hemos buscado, pero yo me acuerdo de un accidente grande que hubo en Buenos Aires cuando se derrumbó el edificio, que tuvo mucha cobertura periodística, Sí, Uno de Seiza, ¿no era? que se derrumbó el... ¿Qué? En el aeropuerto de Seiza, ¿no era que estaban haciendo una Ah, construcción? también. No, pero ¿te acordás que en Once creo que fue un derrumbe de un edificio que estaba mal apuntalado? Ese fue muy grande. sí. ¿Quién está hablando? Marianela. Ah, bien. Y después Giselle Porque contaba el del aeropuerto, que también fue el año pasado. claro, sí, eso recordábamos el otro día. Bien, bien. Pueden ser entonces en algún accidente laboral, ¿sí? O también Sí. alguna cobertura o nota periodística vinculada a la prevención de accidentes laborales. O alguna temática que, Ah, por ejemplo, bueno, yo lo que busqué era algo como para poner un ejemplo también, eh, y encontré esta nota que está en el diario Clarín. Bueno, ahí me sacó, esperen que la vamos a buscar de nuevo. Pasa que el diario Clarín te exige que te registres, te suscribas para recibir información. La nota se llama protección, digo, para poder mirarla y ver un ejemplo. No, no se llama protección, se llama COVID-19 y los nuevos paradigmas de riesgos del trabajo. Acá está. Bueno,
Y me salta de vuelta el cartel que quiere que me registre. Pero bueno, no me va a dejar. ¿Por qué me pone así? Malo. A ver si me deja buscar acá. Luego otra vez. COVID-19 y los nuevos paradigmas de riesgos del trabajo. A ver. Bueno, la nota se llama Protección laboral en la pandemia, o sea, la nota se llama COVID-19 y los nuevos paradigmas en riesgos del trabajo. Tiene arriba, en rojo, una volanta, se llama, este es el título, ¿sí? Y esta es la volanta, Protección laboral en pandemia. Luego hay una imagen de un área de la industria en particular, que es el área metalúrgica, que plantea que empieza a trabajar con un nuevo protocolo de salud y distanciamiento frente al COVID. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿por qué tomé esta nota como ejemplo? Porque tiene que ver también con vincular al COVID, que fue planteado como aceptado como una enfermedad laboral, ¿sí? Dentro de incluidas en las ART. Por lo tanto, es un gran logro para todos los trabajadores esenciales en el marco de la pandemia que saber que si son contagiados o se contagian de COVID, va a ser contemplado como una enfermedad laboral, va a tener la cobertura médica necesaria, además del reconocimiento obviamente, de esos días sin trabajar por estar en aislamiento o en curación de la enfermedad. Entonces, digo, nosotros tenemos esta nota, ¿no? En un diario. Fíjense en qué área, y cómo empezamos a hacer el análisis, ¿sí? Uno de los mecanismos de búsqueda para ustedes de noticias vinculadas a esta temática que estamos hablando puede ser, antes de continuar con este análisis, cuando me paro en Google y hago la búsqueda laboral, cliquear en noticias, ¿sí? Hacer la búsqueda en noticias en particular, no una búsqueda general, como tratar de hacer una búsqueda avanzada, ¿sí? Ahora, encontramos una nota que vincula riesgos de trabajo, pandemia, la nueva enfermedad laboral, ¿sí? ¿Qué es lo que primero tenemos que mirar? Es el contexto donde está esa cobertura mediática, donde está esa información, ¿sí? Fíjense en el área que yo señalo como si ustedes me vieran. En el área que aparece del diario es en el área de economía, ¿sí? Ya ahí me está planteando cuál es la mirada respecto o de quien construye la nota, ¿sí? O del medio en particular, respecto a la mirada que vincula los riesgos de trabajo, ¿sí? En función de qué. Porque nosotros los riesgos del trabajo los podemos analizar desde una óptica, desde la seguridad social, desde la óptica de los derechos del trabajador, desde la óptica eh, de la ley, digamos, de la normativa en particular, desde la óptica de la salud, digamos. Hay variedad de aspectos, ejes desde los cuales nosotros nos podemos parar para desarrollar una nota o una temática. En este caso, ¿sí?
se hace desde el eje de la economía, o sea, está en el área del diario que se encarga de desarrollar temas vinculados a la economía. Bien, luego eso tiene que ver con parte del contexto de análisis, ¿sí? Las imágenes y gráficos son todo lo que tiene que ver con los paratextos que tiene la noticia, que también me brindan información, ¿sí? Vemos que es una imagen que es actualizada, porque vemos a los trabajadores que están con distanciamiento y además con protección, ¿sí? Protección vinculada al protocolo de salud por COVID. Bien, otro de los elementos que tengo que analizar para saber cuál es ese posicionamiento, ¿sí? Es quién escribe la noticia, ¿sí? Para saber, cuando yo les preguntaba quiénes son las voces, ¿sí? O quién es el que habla en esa nota. En este caso, Guillermo Legarreta, ¿sí? Médico especialista en medicina laboral, miembro de la Unión de Aseguradores de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Conectan las dos cuestiones, la medicina laboral y ser miembro de la Unión de ART, ¿está? Bien, y luego recién empiezo, digamos, o entro a la información y ver desde qué lugar me empieza a hablar respecto de la cobertura, de la relación entre la enfermedad laboral, el COVID como enfermedad laboral y los riesgos de trabajo. ¿Está? Digo como algunas pistas y algunos modos de cómo hacer el registro que yo les pido para trabajar con las noticias. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno. Sí, vamos siguiendo. Perfecto. Hay otras noticias más que yo había analizado, digo, porque tienen que ver con la actualidad que estamos tomando ahora, y les puede servir a ustedes como punta también para desarrollar. Otra en particular tiene que ver con la ley de teletrabajo que se aprobó en una de las cámaras, creo que en la Cámara de Diputados. Nos quedan 10 minutitos y después nos volvemos a conectar. Hay una nota que está en la página T13, es la página, bueno, no es de acá, es de Chile, ¿sí? Espera, esta era la de Chile, no me acuerdo, me perdí. Sí, esta era la de Chile, no, la de en ámbito financiero, que es un diario argentino, igual está en todos los diarios, digamos, la cobertura sobre la ley de teletrabajo, donde va analizando los distintos artículos, y particularmente hay algunos que dan cuenta de cómo trabajar, o sea, los riesgos laborales, pero bueno, no me acuerdo. Las claves del proyecto. Bien. No es esta en particular la que yo les decía, la que va desarrollando artículo por artículo cada una de los puntos que desarrolla el proyecto de ley, ¿sí? Respecto de la jornada laboral, el derecho a desconexión, que quiere decir que
la jornada laboral tiene un tiempo, digamos, no porque estemos en nuestras casas, significa que vamos a tener que estar las 24 horas a disposición de la actividad laboral, ¿no? Bueno, el tema del desarrollo de las herramientas o el trabajo con herramientas que las tiene que facilitar el empleador, ¿eh? La conexión a Internet, la, la tecnología, ¿sí? La computadora, lo que necesitemos. Bueno, el derecho a la intimidad, varias cuestiones, la protección de datos, y hay uno de los aspectos que tiene que ver con la higiene y la seguridad, ¿sí? Que lo que plantea es que la autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad con el objetivo de brindar una protección adecuada, y el control del cumplimiento deberá contar con participación sindical. También se determinará la inclusión de las enfermedades causadas por esta modalidad laboral dentro del listado previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo, así como accidentes acaecidos en el lugar. Fíjense qué cuestiones estamos hablando, ¿no? Cómo se ha modificado el escenario laboral, que hace que también ustedes, ustedes, en torno futuros profesionales, también tienen que estar alertas a este cambio, digamos. Ustedes quizás no tienen ninguna materia en específica en la que hayan desarrollado aspectos vinculados al teletrabajo. Algo que no es nuevo, no nació con el COVID, sin embargo, ahora exige que el Estado o que se establezca una norma que regule todo lo que tiene que ver con ese ámbito laboral que cambia totalmente las condiciones, y que de alguna manera hay que dar respuesta a toda esa cuestión. Eh, Así que fíjense también, digamos, desde su lugar como trabajadores, ¿sí? Cómo puede también afectar y modificar el escenario de la actividad del profesional de la seguridad e higiene, eh, y cómo debe atender a un nuevo sujeto, digamos, eh, o a un nuevo espacio de trabajo que tiene que ver con el hogar. ¿Está? Eh, ¿lo han hablado con algunos otros profes a esto? No, No, no los escucho, no te escucho bien, Sofi, está muy bajita. no, con respecto al teletrabajo, no hemos hablado nada. Bien, pero son cuestiones a las cuales hay que, digamos, ustedes también tienen que ir incorporando e ir juntando elementos, digo, eh, tienen que tratar también de interiorizarse en ese aspecto, porque seguramente que va a ser un nuevo elemento en el que ustedes, sea del lado de trabajador o del lado de profesional que una empresa necesite contactar para eh, abordar esa temática, ¿sí? O hacer algún tipo de seguimiento, ¿sí? Va a exigir que haya protocolos específicos para trabajar en ese ámbito. Entonces, digo, está bueno. Nada, les traje yo estas dos cuestiones como para pensarlas, o ustedes, digamos, como para darles de ideas, si por ahí alguien todavía no había buscado algún material, puede ser interesante para trabajar. Entonces, pensar en el COVID como un accidente laboral, como una enfermedad laboral, no accidente. Eh, Ver cómo estas cuestiones, por ejemplo, también están vinculadas. El hecho de que se establezca una ley que regule el teletrabajo y la modalidad, la- el aspecto singular de la higiene y la seguridad en el teletrabajo, es
algo a explorar todavía, ¿sí? Seguramente hay muchas cuestiones. Por ejemplo, hay muchas dolencias, no sé, así las llaman ustedes en seguridad laboral, a lo que afecta al trabajador. Digo, por ejemplo, nosotros en el teletrabajo, el tema de la postura, ¿sí? Las dolencias, lo muscular, las contracturas. ¿Por qué? Porque no tenemos la silla ergonómica necesaria, porque no tenemos quizás la postura, también tiene que ver con el trabajador, ¿no? Pero el tema de la vista, el tema, ¿sí? Al estar tanto tiempo y tantas horas conectados, que el celular o no tenemos una computadora adecuada, lo que fuere, eso, eh, dolencias se llaman, ¿cómo serían? Sí, o molestias que siente el trabajador en la hora de la labor. Molestias más que nada le decimos. Molestias. Bueno, molestias, pero fíjense que en términos de hablar de que tu modalidad de trabajo ya eh, durante meses, porque no es que es algo errático o es algo ocasional, sino que es una tarea que se modificó y que durante meses vos estás desarrollando eh, sin tener ningún tipo de cuidado, digamos, o que quizás tendrías o de cobertura que quizás tendrías en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, por eso. Bueno, nada, me pareció interesante como para poder charlarlo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Habían escuchado algo sobre la ley de teletrabajo? ¿Miraron alguna noticia? ¿Leyeron? No, la verdad no, nada. No había Pero, leído nada pero de habían teletrabajo. escuchado algo en la tele. Los noticieros, sí, pero más Sí, que sí, en eso. los noticieros he escuchado, porque todos están hablando de eso, que además como la mayoría trabajan de su casa, sabía que existía, pero no había escuchado que había una ley. Claro, perfecto. Bueno, respecto de la consigna, ¿hay alguna, para hacer este trabajo, hay algo que les quede, digamos, que no logran entender, como lo que tienen que hacer? Yo les puse ahí unos ejes, pero que no son los únicos que ustedes pueden analizar y que quizás no todos estén presentes.